Muy buenas noches a todas las personas que de una forma u otra se vayan conectando aquí. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que hoy, mañana, dentro de un mes vean esta directa y todas las directas que yo hago. Y sobre todo, desearle muy buenas noches al pueblo de Cuba, a ese pueblo que me ve dentro de la isla, que me ven de alguna forma o que me podrán ver en el futuro. Pues muy buenas noches y un placer tenerlos aquí en esta directa. Yo no soy muy profesional en dar directas, pero bueno, yo espero que me entiendan un poquito de lo que vamos a hablar. Yo quiero comenzar una serie de programas. No específicamente voy a hablar de lleno sobre el mamotreto inconstitucional que ustedes tienen en Cuba hoy por hoy, que ustedes le llaman Constitución del 2019, para todo el cubano que se respete y todo el cubano que sepa lo que es una constitución, entiende que eso no es ninguna constitución, eso es un fraude total y que la constitución que representa al pueblo de Cuba, ya todos sabemos cuál es, que es la constitución de 1940. Lo que voy a hacer en esta serie de programas que voy a empezar es, hoy lo que voy a es un poquito de ver las cosas que estas esta gente que escribieron esto definitivamente se burlan, y lo sabemos que se han burlado del pueblo de Cuba por 62 años, pues se burlan del pueblo de Cuba. Se burlan al punto de llamarlos prácticamente sin palabras, llaman al pueblo de Cuba pueblo ignorante, los llaman pueblo sin, y esto es lo que ellos crearon. Yo no estoy diciendo que el pueblo de Cuba sea ignorante, sino con esto que ellos inventaron, lo que le están diciendo al pueblo de Cuba: ustedes son unos ignorantes, ustedes no saben lo que es una constitución, y nosotros vamos a hacer con ustedes lo que nos da la gana. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? En los próximos programas, yo voy a tratar de crear un PowerPoint donde yo pueda comparar lo que dice esta cosa, y bien vale el dicho de que el papel aguanta todo lo que se le ponga, y la verdadera constitución de la República de Cuba, como la podrán ver, que es la constitución de 1940. Yo lo que voy a hacer de una forma simple, no me voy a complicar, y voy a tratar de hacerlo en términos más bien de personas de pueblo, de comparar algunos artículos, no todos tampoco, porque digo, hay artículos que no es necesario que el pueblo de Cuba sepa, solamente los artículos que realmente les atañen a ustedes como ciudadanos y los derechos que ustedes tienen como ciudadanos. Pero yo quiero que ustedes vean la diferencia de una constitución que respalda a un grupo pequeño de cubanos, o que se dicen llamar cubanos, y a otra constitución como es esta, que respalda hoy por hoy, y ya estamos hablando del siglo XXI, porque con todo lo que me digan que esta constitución, que si fue del año 40, con todo lo que me digan de que si esta constitución hay que hacerle actualizaciones, y los entendemos, no estamos cerrados a eso. Digo, todas las constituciones en todo el mundo sufren y están hechas para que se le hagan enmiendas y se le hagan arreglos a los artículos. Pero esta constitución, comparado a esto, esta constitución es del pueblo cubano, es decir, que respalda a 14 millones de cubanos. Esta constitución solamente respalda, según lo que dice aquí, a 605 disque cubanos. 605 disque cubanos.
que son los que están en el supuesto, en la supuesta Asamblea Nacional. That's it. Porque si estos 605 son los únicos que la aprobaron y son los únicos que se supone que a los que lo respaldan, cuando esta constitución fue aprobada, y lo dice y lo vamos a leer, por el deseo y la voluntad del pueblo cubano, no de 605 delegados, no de 19 delegados, voluntad del pueblo cubano. Estamos hablando en aquel tiempo, los millones que habían en aquel tiempo, no tengo esa cifra, pero bueno, hablando de hoy por hoy, en pleno siglo XXI, diría que la voluntad de 14 millones de cubanos. Entonces, para empezar hoy, vamos a empezar analizando el preámbulo de este panfleto, que yo he hablado con ciudadanos cubanos dentro de la isla y no la conocen. Y digo, un ciudadano cubano que no conozca su constitución, no sé, o el ciudadano de cualquier país, porque yo he hablado con ciudadanos mexicanos, ciudadanos de cualquier otro país y conocen su constitución, al menos los puntos clave que le conciernen como ciudadanos de ese país. En Cuba, ningún ciudadano cubano ni siquiera conoce los puntos que le conciernen a ellos y que los protegen a ellos como ciudadanos cubanos. Pero como le digo, este mamotreto solamente respalda y protege a 605 personas. El resto, todos los otros millones de cubanos que hay en la isla y los que están en el estado, porque nosotros también somos cubanos, a nosotros no nos respaldan, a nosotros no nos protegen. Pero bueno, empezamos con la primera ilegalidad, o mejor dicho, la primera mentira de esta constitución. Por eso decimos que Cuba es un país inconstitucional. Aprobar por unanimidad, ¿de qué unanimidad estamos hablando? De los 605 diputados, es lo único. Porque este mamotreto no fue aprobado por la unanimidad del pueblo cubano. Porque si esto hubiese sido aprobado por el pueblo cubano conociera de esto, y no lo conocen, y no hacen uso de ella. Así que yo no creo que esto haya sido aprobado por la unanimidad del pueblo cubano. Son manipulados, los usan para poner que aprobaron por unanimidad, pero realmente no los respalden nada y no fue aprobado por el pueblo de Cuba. Entonces decimos, bueno, aprobada por unanimidad la Constitución de la República con las adiciones y modificaciones aprobadas en el transcurso del debate. No sé de qué debate dirán, pero bueno. De 605 diputados que deben integrar la Asamblea Nacional, ocupan esa responsabilidad 602. Sépase que los delegados que van a la Asamblea Nacional, que supuestamente los revolucionarios y los que apoyan a aquellos dicen que salen del pueblo, sabemos cómo son esas elecciones. Son elecciones que si tú no participas, te botan del trabajo. Son elecciones que estás obligado a ir porque el Comité de Defensa de la Revolución te obliga a ir. Y son elecciones que, sabiendo cómo es la dictadura, saben cada persona que va y vota. Entonces ahí no hay manera de que tú no te escapes de esa votación. Esos 605 diputados que van a la Asamblea Nacional, sabemos que son gente que están ya preparadas para ir ahí porque van a responder a los intereses de la dictadura. Supuestamente de esos 605 diputados que deberían integrar la Asamblea Nacional, que fueron los que aprobaron esta constitución, porque no fue el pueblo, fueron estos 605,
solamente 602 tuvieron esa responsabilidad. 602 fueron solamente 602. Señores, estamos hablando de 14 millones de cubanos. De 14 millones cubanos, solamente 602 personas votaron por este mamotreto. ¿Ok? Bueno, existiendo 3 vacantes, y de esos 602, habían 19 ausentes más. Es decir, que en total, los que ejercieron el voto para votar por esta basura fueron 583 personas de 14 millones de cubanos. Ni siquiera llegaron a los 1000. Entonces, todo el futuro de 14 millones de cubanos quedaron en manos de 583 personas. Vaya, el cosmo del descaro, el cosmo del abuso y el cosmo de la falta de respeto al pueblo de Cuba. Entonces, bueno, Constitución de la República de Cuba. Dicen y hablan por el pueblo, un pueblo que no votó por esta constitución, porque que a mí me digan que 583 personas representan a todo un pueblo es la cosa más estúpida que yo pueda escuchar en toda mi vida. Bueno, fueron 583 hablando por todo un pueblo de 14 millones de cubanos. Nosotros, el pueblo de Cuba, es que, vaya, digamos que nos dejen a nosotros afuera, a los 3 millones que habemos en el exilio. Esos 583 no representan a los 11 millones de cubanos. Así tan sencillo, no los representan. Entonces, nosotros, el pueblo de Cuba, ¿qué pueblo de Cuba? Los 583 que votaron por esta constitución. Ese es el pueblo de Cuba, 583 personas. Ya. El resto no es pueblo. Inspirado en el heroísmo y patriotismo de los que lucharon por una patria libre. Si esas personas que lucharon por una patria libre estuvieran vivos, se mueren al instante. Independiente, soberana, democrática. ¿Dónde? ¿En qué parte de Cuba hay democracia? Díganmelo. Búsquenme en qué parte de Cuba hay democracia. Justicia social. ¿Dónde? Cuando meten preso a todo el que nada más, miren lo que acaba de pasar con el patriota cubano. Nada más que por dar unas hortavillas, ya. ¿Por qué las imprimiste? ¿Con qué autorización las imprimiste? Ahí está la justicia social. Tú tienes que pedirle permiso a tus padres del Partido Comunista de Cuba para tú hacer algo así. Porque tú como ser humano no lo puedes hacer por tu propia voluntad. Y esa es la justicia social. Lo meten preso y encima de eso le meten, ya que lo soltaron porque por supuesto no tenían pruebas para encarcelarlo, pero sí, no obstante, no te saliste de aquí con las manos vacías, te fuiste con 3,000 y pico de pesos cubanos de multa. Es decir, nunca pierden, ellos no pierden, ellos son como Jalisco, siempre ganan, nunca pierden. No te vamos a meter preso porque se va a formar la grande, pero sí te vamos a meter la multa. Pero con las manos vacías de aquí, de esta estación de policía, no te vas. Y esa es la justicia social que habla este trapo. Forjada en el sacrificio de nuestros antecesores. Como vuelvo y repito, si esos antecesores estuvieran vivos hoy, se mueren al instante, se mueren, porque dicen, ¿dónde está la justicia social en este país? Por los aborígenes que se resistieron a la sumisión, la misma cantaleta que la sabemos, que la conocemos por 62 años, el mismo tía Tata cuenta cuentos, la misma historia, el mismo llanto, el mismo drama. Eso es lo que se vive con esta constitución, con este mamotreto. Ya estoy tan acostumbrado de hablar de la constitución de Cuba, que ya esto, por mucho que trate de decir mamotreto, se me va lo de la constitución.
Pero que quede claro, esto y basura es lo mismo. Por los esclavos que se rebelaron contra sus amos, por los que despertaron la conciencia nacional y el ansia cubana de patria y libertad. No veo ningún nacionalismo en Cuba, no veo ninguna patria y mucho menos libertad. Por los patriotas que a partir de 1868, por eso que el cubano cuando le cae esto en la mano, nada más que llega a esta página y lo tiran en el zafacón de basura. Por todo ¿por qué tanta esta cantaleta para llegar al punto que se debe de llegar? Pero bueno, seguimos con el sueño y el llanto y el drama del Partido Comunista de Cuba. Por los patriotas que a partir de 1868 iniciaron y participaron en nuestra lucha independentista contra el colonialismo español que está regresando ahora a Cuba con los hoteles Meliá. Y a los que en el último impulso de 1895 le fueron frustrada la victoria al producirse la intervención y ocupación militar del imperialismo yanqui en 1898. Patria o muerte, venceremos. Seguimos. Por los que lucharon durante más de 50 años contra el dominio imperialista, la corrupción política, la falta de derechos y libertades populares. Y yo digo, ¿dónde están los derechos en Cuba hoy por hoy? ¿Dónde están las libertades populares? ¿Dónde está el bajo desempleo? Porque en Cuba el desempleo está por las nubes. ¿Dónde está? ¿En qué parte en Cuba no hay la explotación impuesta por supuestamente los capitalistas, terratenientes y otros males sociales? Son los que están hoy explotando al pueblo de Cuba. Lo mismo, capitalistas, terratenientes y otros males sociales que lo sabemos que lo hay. Porque hoy inclusive los males sociales como la prostitución está en Cuba a trote y moche. Por los que promovieron, integraron y desarrollaron las primeras organizaciones de obreros, campesinos y estudiantes, difundiendo las ideas socialistas y fundaron los primeros movimientos revolucionarios, marxistas y leninistas. Pura babosada, marxistas y leninistas, par de delincuentes, pero bueno, en eso fueron lo que ellos se fundaron. Por los integrantes de la vanguardia, la generación de centenario natalicio de Martí, que nutridos por su magisterio nos condujeron a la victoria revolucionaria popular de enero de 1959. Martí debe estarse revolcando en su tumba, porque cada vez que lo mencionan a él, por las palabras de cualquier cubano que pertenezca al Partido Comunista de Cuba o que apoya aquello, Martí se debe estar revolcando en su tumba, porque Martí no tenía absolutamente nada que ver con lo que está pasando en Cuba hoy, nada. Por los integrantes, allá eso lo leí, bueno, por los que con el sacrificio de su vida defendieron la revolución y contribuyeron a su definitiva consolidación. Yo no sé cuál definitiva consolidación, porque ahí vaya, allá no hay consolidación de ninguna forma, pero bueno, seguimos con las mentiras y las manipulaciones. Por los que masivamente cumplieron heroicas misiones internacionalistas. Exactamente, el intervencionismo, tanto que criticaron al imperialismo yanqui por intervenir en Cuba y lo que ha hecho Cuba en África y en Venezuela y en Nicaragua y en donde han ido supuestamente con sus heroicas misiones internacionalistas, no es otra cosa que un imperialismo, un intervencionismo y metiéndose en los asuntos internos de donde nadie los ha llamado, pero ahí ustedes se meten. Esa es la Cuba de hoy. Injerencista, militarista, se meten a destruir los países bajo una supuesta misión internacionalista en solidaridad con nadie
que les ha pedido a ustedes que lo hagan. Por la resistencia épica y unidad de nuestro pueblo. No es ni resistencia épica ni unidad. Sencillamente que el hambre que están pasando es que los tienen así. Guiados. ¿Por quién están guiados? De todos los que están guiando aquí, el único que servía era José Martí. Pero vamos a leer. Y quiero hacer una aclaración en esta guía que ellos ponen. Por los más avanzados del pensamiento revolucionario, antiimperialista y marxistas cubanos. Latinoamericano y universal, en particular por el ideario y el ejemplo de, siéntense, para que pero vaya, para que se caigan, pero para atrás. José Martí, perfecto. Fidel Castro. Vaya, ya ahí, tan bonito que iba hasta Martí. Pues, bueno, porque ni siquiera el marxismo cubano ni nada de eso, pero bueno, todavía digamos que bueno, el ver a Martí ahí, perfecto, pero Fidel Castro. Y las ideas de emancipación social de los delincuentes de Marx, Engels y Lenin. Y digamos delincuentes porque eran ricos y no querían trabajar. Y Marx y Engels, que eran unos soñadores, que se creyeron dioses, porque como Dios hizo la Biblia, ellos dijeron, bueno, pues si Dios hace la Biblia, yo hago el manifiesto comunista y soy otro Dios. Y nada. Pero lo más curioso de todo esto, que tanto que en Cuba se llenan la boca de que el Che Guevara, y no lo incluyeron aquí. Porque si vamos a la tarde, digo, delincuentes son todos iguales. Y basura, todos son basura. Pero bueno, si vamos a poner extranjeros que guiaron al pueblo cubano a la miseria que están viviendo ahora después de 62 años, está bien Martí, está bien Fidel, y si vamos a poner a alguien extranjero, coño, hubiesen puesto a Che Guevara, a Ernesto Guevara, que luchó, que lo conocieron, pero poner a Marx, Engels y Lenin, que nadie lo conoció, y que están por allá, que estaban por allá por Europa, pues todavía el Che Guevara estaba de este lado. Bueno, pues no, pues el Che Guevara ya lo pusieron al olvido. ¿Apoyados en qué? En el internacionalismo proletario, en la amistad fraternal, la ayuda, la cooperación y la solidaridad de los pueblos del mundo, especialmente los de América Latina y el Caribe. Lo más bonito del caso, que ningún pueblo de esos que ellos mencionan son solidarios con el pueblo de Cuba. Ninguno. Ninguno. Cuba es solidaria con todo el mundo, pero esos pueblos, ninguno es solidario con Cuba. Y eso lo debe de saber el pueblo de Cuba. Que la solidaridad, si vamos a hablar de solidaridad, debe ser recíproca. No de que yo te doy y tú a mí no me das nada. Porque eso, al final, no te van a poner un monumento. Y tú vas a cualquier país del mundo y allí no hay un monumento al pueblo de Cuba, por tan solidarios que son. Entonces yo no sé en qué se basa la solidaridad, la amistad fraternal, la ayuda, la cooperación. Toda esa ayuda que mandaron a Honduras, ¿qué pasó? Ya eso ellos se olvidan. En Honduras ya se olvidaron. Y en Honduras posiblemente dijeron, mira los come basura de Cuba, que se están muriendo de hambre y nos están mandando su comida a nosotros. Y se están riendo y burlándose y tomándose cerveza en las esquinas de Tegucigalpa. Gracias al pueblo de Cuba. Porque eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Y buscando la forma de salir de Honduras, corriendo a los Estados Unidos. Ellos no se van a ir para Cuba, donde está la solidaridad y la amistad cubana. No, el pueblo de Honduras, cuando sale huyendo de Honduras, salen para el norte. ¿Y cuál es el norte? Los Estados Unidos, no van para Cuba. Con toda la solidaridad y con todo el internacionalismo y con toda la amistad que Cuba le da y todo lo que le regala Cuba a Honduras.
¿Decididos a qué? A llevar adelante la revolución del Moncada, del Granma, de la Sierra, la lucha clandestina y de Girón, que sustentaban el aporte y la unidad de las principales fuerzas revolucionarias y del pueblo por la independencia nacional, estableció el poder revolucionario, realizó las transmisiones democráticas e inició la construcción del socialismo. Pura bobería, pura bla 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 y nada, porque lo que han iniciado es la destrucción de Cuba. Eso fue lo que se inició en el año 59. Ahí ni se llegó a la independencia nacional, porque no pueden ser independientes cuando todavía hoy por hoy siguen dependiendo de los Estados Unidos y siguen quejándose del bloqueo de los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál independencia nacional? Si cada vez que se escapa algo es culpa de los Estados Unidos. Entonces Cuba no tiene independencia de ningún tipo. Tienen dependencia total de los Estados Unidos. Entonces un poder revolucionario, no, un poder revolucionario que le roba a todo el mundo, hace lo que le da la gana y ellos siguen para arriba, millonarios, y el pueblo comiéndose un cable. Esa es la Cuba que tenemos hoy en pleno siglo XXI. Esa es la Cuba que muchos todavía hoy aplauden y apoyan. Una Cuba que va a llegar un momento en que nada más que vamos a encontrar cenizas. ¿Convencidos de qué? Ahí es que se deje convencer. Y le digo al pueblo de Cuba, síganse dejando convencer de que Cuba no volverá jamás al capitalismo. No, es que Cuba ya está en el capitalismo, pero a lleno. A lleno. Y ahora con la nueva unificación monetaria, más capitalista todavía. Porque si no es con el dólar, no se vive en Cuba. Eso es capitalismo. Hoy, mañana, pasado y donde quiera que lo pongan. Cuba no volverá, no, ya Cuba hace rato que volvió al capitalismo. Así que no sé de qué están hablando en esta. Es que es todo una mentira. Todo es una mentira. ¿Cómo me va a decir a mí que Cuba no va a regresar al capitalismo si ya Cuba está metida en el capitalismo? Como régimen sustentado en la explotación del hombre por el hombre. No, es que todavía en Cuba están explotando al hombre por el hombre. Y si no, vayamos a los médicos, a los famosos médicos internacionalistas, que los están explotando hombres por el hombre. ¿Quiénes son los que lo explotan? El Partido Comunista de Cuba. ¿Y quiénes son el Partido Comunista de Cuba? Hombres y mujeres. Entonces, sí están explotando. Y que solo en el socialismo y en el comunismo, Dios mío, el ser humano alcanza su dignidad plena. Óigame, señores, si el pueblo de Cuba hoy tiene dignidad, digo, vaya, yo me muero. En Cuba no hay dignidad de nada. El cubano en la isla perdió todo tipo de dignidad. Ha perdido toda la dignidad que un ser humano pueda tener. ¿Conscientes de qué? De que la unidad nacional y el liderazgo del Partido Comunista de Cuba, el partido delincuente comunista de Cuba, nacido de la voluntad unitaria de las organizaciones que contribuyeron decisivamente al triunfo de la revolución. ¿Qué organizaciones? Y legitimado por el pueblo, constituyen pilares fundamentales y garantías de nuestro orden político, económico y social. Sí. ¿Dónde está aquí todas las promesas que Fidel Castro le hizo a ese pueblo? Que por eso ese pueblo confió en él. El pueblo de Cuba no confió en el ejército rebelde y en todas esas babosadas porque les dio la gana, sino porque le estaban prometiendo cosas que no cumplieron. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué voluntad? ¿Y de qué legitimidad del pueblo? Ese pueblo los legitimó a ustedes
que creyendo que ustedes iban a cumplir lo que prometieron en el manifiesto de la Sierra Maestra y en la historia me absolverá. Por su máximo líder, porque estamos hablando del máximo líder del Partido Comunista de Cuba. Pero si el máximo líder engañó a todo un pueblo, ¿qué se puede esperar del Partido Comunista de Cuba? ¿Qué se puede esperar? Si su máximo líder engañó a todo un pueblo, identificados con los postulados expuestos en el concepto de revolución expresado por nuestro comandante en jefe, Fidel Castro, el lunes 1 de mayo del año 2000. El mentiroso más grande de todo el planeta Tierra. Y en eso fue en lo que han confiado. Y si todavía se atreven a seguir confiando, pueblo de Cuba, ustedes están mal. Ustedes están mal. Ustedes están graves. Se lo digo sinceramente. Porque confiar en una persona que es mentiroso o que fue mentiroso. Y yo le digo, Dios mío, perdóname, pero gracias a Dios, pero aún así sigue haciendo daño. Declaramos, estamos hablando de esos 600, los 583. Ahí, esos 583 hablando por todo el pueblo de Cuba. Nuestra voluntad de que la ley de leyes de la República esté presidida por este profundo anhelo al fin logrado de José Martí. Yo quiero que la ley primera de nuestra República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Este pensamiento de Martí, yo no sé en qué parte en Cuba se está aplicando. Yo quiero que alguien en Cuba me diga en qué parte, en qué área de Cuba se está aplicando este pensamiento de Martí. Porque el cubano no tiene ninguna dignidad, ninguna. El cubano que se permite que le vendan productos dañados, el cubano que se permite ir a un agropecuario en una isla donde la agricultura era lo máximo, ir a un agropecuario y no encontrar nada, el cubano que se permita que no pueda pescar en una isla rodeada de mar y que tengan que importar productos del mar de otros países a la isla, ¿dónde está la dignidad de ese cubano? Porque para mí eso no es dignidad. Para mí eso es ser esclavo y ser humillado por otro cubano. Adoptamos por nuestro voto libre y secreto. En Cuba sabemos muy bien que no hay ni voto libre y muchísimo menos secreto. Mediante el referendo popular, no sé dónde está ese referendo, a 150 años de nuestra primera constitución Mambisa, aprobada en Weimar el 10 de abril de 1869, la siguiente constitución. Y aquí empiezan los capítulos de esta constitución que, como les dije, a partir del lunes voy a tratar de hacer una comparación de la mentira esta, porque es una mentira total, ya desde el principio, ya todas estas páginas que yo les he leído hoy es una mentira total, y por eso muchos cubanos leen esto y nada más que llegan a estas dos primeras páginas y lo tiran al zafacón de basura, porque aquí todo es mentira, todo es una mentira, es una manipulación. Es poner en un panfleto, en un papel, todas las mentiras y como el papel aguanta todo, el papel no va a gritar porque tú le escribas todas estas aberraciones a la sociedad cubana. Entonces, pues ahí está escrito, ahí está escrito. Ahora pregúntale al pueblo de Cuba, ese pueblo que supuestamente votó libre, secretamente y mediante un referendo popular, pregúntele a ese pueblo de algún artículo de esta constitución y si ellos con esos artículos ellos pueden garantizar sus derechos sociales, para que ustedes vean cuál va a ser la respuesta. Primeramente, no conocen ningún artículo, y segunda, ellos mismos te van a decir, no, eso a mí no me representa
socialmente ni me da ningún derecho social. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está la libertad y el secreto de ese voto? ¿Dónde está ese referendo popular cuando el pueblo no sabe lo que hay aquí? Y no sabe qué hacer. Porque es que el problema es que el pueblo de Cuba no sabe qué hacer con esto. No sabe qué hacer con esto. Y usted compara al pueblo de Cuba con cualquier pueblo latinoamericano, porque ya no es necesario ni siquiera compararlo con el pueblo norteamericano, con el pueblo de cualquier país latinoamericano. Bueno, desafortunadamente, excepto Nicaragua y Venezuela, porque sabemos en las condiciones en que está. Pero cualquier ciudadano de cualquier país latinoamericano sabe qué tiene que hacer con su constitución y sabe cuál es el respaldo que tienen de su constitución. Entonces, yo no entiendo toda esta mentira y toda esta falacia de este libro, de este papelerío. No entiendo. Es decir, gastaron papeles en imprimir. Bueno, yo lo imprimí, es mi derecho que tengo libre de imprimir esta basura porque la necesitaba para este tipo de trabajo. Pero digo, en Cuba, yo creo que ni la imprimieron, porque ¿para qué? Digo, la imprimen en el extranjero. Y entonces en Cuba, que es el país donde el pueblo necesita su constitución, porque es la constitución, supuestamente, según el Partido Comunista de Cuba, es la constitución del pueblo de Cuba, no la imprimen, no le llega a mano del pueblo y el pueblo no tiene acceso a ella. Entonces digo, ¿de qué estamos hablando? Digo, aquí uno la usa para el trabajo y eso, y para hacer las cosas que uno está haciendo, pero esto es basura. Esto es basura. A ningún cubano exiliado le importa esto. Entonces a mí esto no me importa, esto a mí no me representa en nada, porque yo, gracias a Dios, tengo dos constituciones que me respaldan y me representan como ciudadano, la norteamericana y la de 1940, que es la constitución de la República de Cuba. Esto a mí no me respalda en nada, por eso yo no he ido más a Cuba, ni voy a ir, porque mientras esto esté ahí como constitución supuestamente de ellos, como esto a mí no me respalda y esto a mí no me protege en nada, pues yo que tengo que ir a Cuba a buscar qué. Yo no puedo llegar a Cuba y decir el artículo tal de la Constitución de Cuba me dice que ustedes no me pueden hacer esto en el aeropuerto, y como no lo puedo hacer, entonces yo a Cuba no voy. ¿Para qué? Si a mí esto no me protege en Cuba, entonces yo a Cuba no tengo que ir para nada. Yo a Cuba voy el día que esté esto activo y se esté cumpliendo cada artículo de esta constitución. Entonces ahí sí yo voy a Cuba. Ahí sí yo voy a Cuba. Porque yo voy a Cuba y yo, bajo esta constitución, yo entro a Cuba con mi pasaporte norteamericano, porque soy ciudadano norteamericano. Con esta basura, yo tengo que sacar un pasaporte cubano. Un pasaporte cubano que esto no me respalda. Esto a mí no me respalda. Pues yo llego ahí con mi pasaporte cubano y digo, el artículo tal de esta constitución me dice la libertad de expresión y me meten preso. Entonces, no me importa. A Cuba no voy, sencillamente. Y el que quiere ir a Cuba es muy libre de hacerlo. Pero está yendo a un país sin constitución y sin legalidad ninguna. Entonces te estás jugando el todo por el todo. Te estás metiendo en la boca del lobo. Porque te gusta, porque el cubano es hijo del maltrato. Y al cubano le gusta jugar con candelita. Entonces cuando se queman, salen por ahí
llorando, gritando, con todos los dramas. ¿Y para qué lo hiciste? Óyeme, no estamos lidiando con niños, estamos lidiando con adultos. Entonces, si eso es lo que está sucediendo en Cuba, a Cuba yo no voy. Y a mí no me tienen que llamar ni para parón, ni para que si el parón, que si 2 meses, que si 3 meses. No, yo no necesito parón. Yo hice mi parón desde el año 1993. De ahí para allá, de 2003, porque yo llegué, el último viaje mío fue en el 2003. Del 2003. Y de ahí para acá, Cuba no me ha visto ni en sueño, me ve. ¿La sé? Y no me interesa ir a Cuba. Así le digo, así me pongan los pasajes a $25 ida y vuelta a Cuba. Yo, que está aquí, no va a Cuba. Por la sencilla razón que yo no voy a ir a un país donde no protege mis derechos ciudadanos. De ninguna índole. Porque si no me protegen como cubano, muchísimo menos me protegen como norteamericano. Entonces, ¿para qué ir a Cuba? Es que al cubano le gusta que le hagan las cosas que se hacen en Cuba, que todos sabemos. Desde que llegas al aeropuerto hasta que te vuelves a montar en el avión del regreso al país de donde fuiste. Humillaciones, preguntas estúpidas que te hacen, te meten las manos a registrarte las cosas que tú llevas, amenazas, chantaje. Porque saben que tú no vas a ir y vas a decirle, espérate un momentito, el artículo tal de la Constitución de ustedes me dice que esto, y ellos me van a decir, me importa un diablo lo que diga la Constitución. Así mismo te lo van a decir. Entonces, como yo no quiero que vaya a ir allí que me diga, no, a mí no me importa lo que diga la Constitución, pues yo no tengo por qué ir allí, sencillamente y llanamente por eso. Así que bueno. Este es el comienzo. Como le digo, no voy a hacer comparación de todos los artículos, porque imagínense ustedes, yo no voy a dedicar 1000 programas de esto. Voy a ir más o menos revisando los que más o menos tengan que ver con la condición, lo que realmente le interesa al pueblo de Cuba. Voy a comparar la Constitución nuestra, la Constitución de 1940 de la República de Cuba y esta cosa que ellos llaman Constitución. Así que este va a ser el programa por hoy. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes con el comienzo de esta odisea de comparar la Constitución legítima de Cuba y la basura del 2019. Que pasen buenas noches y nos vemos el lunes.